Bien, saludamos y bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales. Los recibimos con un fuerte aplauso a todos aquellos que nos ven. Estamos acá en Vigno Nuevo, Casa de Oración en la bella ciudad de San Martín, provincia de Mendoza, para toda nuestra amada Argentina, para todas las naciones, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar de primicias, pero de una manera distinta. Vamos a renovarnos en lo que son las primicias, ¿sí? Porque las primicias sabemos que es lo primero y lo mejor que Cristo nos dio para que nosotros podamos vivir lo primero y lo mejor para su gloria. Pero para que eso pueda seguir fluyendo en nuestra vida, es necesario renovarnos y es necesario presentárselo una y otra vez. Y queremos que primicias, sí, lo primero y lo mejor, sea parte de una cultura dentro de Vigno Nuevo. Que lo primero y lo mejor, la excelencia, siempre sea para Dios y que lo podamos caminar como casa espiritual. Amén. Damos un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a renovarnos en la primicia el día de hoy. Nuestra primera y mejor ofrenda, nuestra primera y mejor adoración, nuestra primera y mejor asistencia, nuestra primera y mejor actitud en el día de hoy, ¿sí? Así que si usted es colaborador y uno de sus discípulos no están, usted le doy permiso para que le tire a las orejas y diga: ¿dónde está lo primero y lo mejor en este día domingo? ¿Sí? Tenemos que celebrar y tenemos que honrar a Cristo estando presentes. Y no solo eso, estando presentes con lo primero y la mejor actitud, la primera y mejor ofrenda, la primera y mejor versión de nosotros, se lo tenemos que dar a nuestro Señor Jesús en adoración y en celebración el primer domingo de cada mes. Pero hoy no, el título de la palabra no se llama primicias, el título de la palabra es así, mire: preste atención, ¿sí? Abra los ojos y destape las orejas, porque el día de hoy vamos a hablar de algo que aparentemente suena muy bonito, pero no lo es, ¿sí? Así que preste mucha atención. Y el tema de hoy es: tus deseos no son tan malos. Repita conmigo: mis deseos no son tan malos. Tus deseos no son tan malos. Ya me voy a explicar. Preste atención. Tus deseos no son tan malos, ¿sí? Hemos hablado muchas veces de los deseos de la carne, pero quiero darte una buena noticia. También hay buenos deseos, deseos en el espíritu. Y vamos a poder desarrollarlo en el día de hoy. Tus deseos no son tan malos. Hay deseos que pueden dañar a otros, deseos que te pueden dañar a vos mismo, y esos son deseos en la carne. Pero hay otros deseos que vienen del corazón de Dios. Y esos los tenemos que alimentar. Ahora, los deseos en sí no son malos. Y puede ser desear viajar. ¿Dónde está la Romina que dice amén? Bueno, y todos nos gustaría viajar. Es un buen deseo. Tal vez tener un mejor trabajo. Eso también es un buen deseo. Terminar tus estudios. Tener una familia es un buen deseo. Un proyecto, una empresa, un emprendimiento que pueda proveer a tu casa, pueda proveer a tus hijos, pueda bendecir a la ciudad, eso también está bueno. ¿Cómo? El desear la jubilación también es un buen deseo, amén, para Santiago. Iba a tirar un chiste contra las suegras, pero mi suegra está presente, así que no lo voy a decir. Pero si usted desea que la suegra no la visite, eso también es un buen deseo. Lo dije, ya está. Ya después me tira las orejas. El problema, iglesia, no es el deseo. El problema es que muchas veces nuestros deseos, ¿sí?, no pueden estar conectados a los deseos de Dios. Cuando vos tenés claro cuál es el deseo de Dios para nosotros y para el mundo, y nuestros deseos se alinean a Él, te aseguro que tus deseos no son tan malos. Seguimos hablando. Si
esos deseos están alineados a los planes de Dios. Si esos deseos no están alineados a los planes de Dios, tienen una vida poco útil, tienen fecha de vencimiento. Pero cuando los deseos de bien, los deseos de bendición están alineados a los planes de Dios, Dios te puede sorprender grandemente, porque los planes de Dios siempre son de bendición, son eternos y no tienen vencimiento nunca, jamás. Su palabra dice que la tierra pasará y todo pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Y yo creo que somos una iglesia tremendamente bendecida y vamos a declarar que el deseo del corazón de vino nuevo se alinea a los planes de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, le voy a dar una definición de lo que es deseo. El deseo es una motivación que surge a una carencia, es una motivación, algo que te impulsa a actuar para alcanzar un objetivo o para satisfacer una expectativa. Es algo que muchas veces no se ve, es algo que muchas veces no va a ser concreto o que se puede experimentar a veces en la realidad. Es algo que muchas veces no se ve en lo concreto, que no se puede experimentar en la realidad, e incluso hay deseos que parecen que son imposibles. Y esto lo experimentó el padre Abraham. ¿Cuál era el deseo de Abraham? ¿Cuál era el deseo de Sara? Simplemente ser padres. Entonces podemos ver de que el deseo de Abraham estaba incorrecto, era malo, era negativo, iba a dañarse así o iba a dañar a otros. No. Ellos deseaban, tenían un deseo profundamente humano. Ser padres, tener un hijo. Pero la realidad decía otra cosa. La realidad decía que estaban viejos. La realidad decía que Sara era infértil. Ese deseo era imposible en cumplir. Y las circunstancias parecían que su deseo fuese imposible. Hay personas que desean con hijos, hay personas que desean una familia, hay personas que desean proyectos, pero Dios no está viendo lo mismo que nosotros. Cuando nosotros deseamos una familia, prepárate porque Dios ve generaciones. Cuando nosotros vemos una casa, un hogar, Él comienza a ver familias y ciudades completas. Cuando nosotros vemos una iglesia, Él está viendo las naciones. Quiero darte una buena noticia, iglesia. No todos tus deseos son malos, pero cuando nuestros deseos se conectan a los planes de Dios, ese deseo comienza a crecer, ese deseo se comienza a expandir. Y cuando comenzamos a ver lo que Dios ve, cuando alineamos nuestros deseos al propósito de Dios, eso comienza a expandirse, eso comienza a tener un propósito, eso comienza a conectarse con una fuente inagotable, comienza a conectarse a un propósito que va más allá de tu vida, que va más allá de tu casa, que va más allá de tu iglesia, comienza a tener un potencial de bendición a una medida ilimitada de bendición para vos y para toda la tierra. Hay gente que está deseando cosas del cielo en esta noche. Hay gente que se está conectando a sueños tremendos de Dios. Alinea tus deseos a un propósito mayor. Alinea tus deseos al propósito de Dios. Porque cuando esos deseos se conectan al Padre, comienzan a tener una fuente inagotable de vida. Pierden su caducidad, pierden su fecha de vencimiento. Hay gente que forma familias y al tiempo la pierden porque no están alineadas al deseo de Dios. Hay gente que edifica negocios, planes y después se caen porque
porque tienen fecha de vencimiento, porque no están alineados a un propósito mayor. Quiero decirte, como primer punto, Dios conoce tus deseos. Dios conoce tus necesidades. Recuerden la definición. El deseo es una motivación que surge a partir de una necesidad, de algo que hay escasez en tu vida. No está mal que tengas el deseo de solucionarlo, pero va a tener una fecha de caducidad si no está conectado a la fuente de vida eterna. Dios no ignora tus deseos, Dios los conoce, y muchas veces Dios se acerca a tu vida porque lo que Él quiere hacer ya tiene conexión con lo que vos estás deseando, de la misma forma que Abraham. Dios habla con Abraham, porque los planes que tenía Abraham eran muy parecidos a los planes que tenía el Señor. Dios habla con Abraham porque el plan de Dios estaban en un común deseo. El plan de Dios era levantar una familia, y lo vemos desde el Génesis, cuando crea a Adán y Eva. Él quería tener una relación con el hombre, y hoy en día entendemos que somos hijos de Dios, pero el plan de Dios ya estaba en el huerto del Edén. Y cuando se conecta con Abraham, se conecta con un hombre de fe, y ese hombre de fe tenía un deseo, y era tener un hijo, y Dios le dice: parece que estamos soñando lo mismo, parece que estamos deseando lo mismo. Tu deseo corresponde a un plan, pero yo no quiero solo un hijo, yo quiero muchos. Pero sabes, Abraham se conformaba solo con uno. Pero Abraham decía: mire, con que me des uno, yo, listo, la tengo hecha. Pero Dios miraba algo que iba más allá. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo, pero no solamente te voy a dar un hijo, te voy a hacer padre de naciones. Iglesia, cuando tu deseo se conecta a los planes de Dios, cuando tu necesidad se conecta a los planes del reino, tal vez vos vas a decir: Señor, con el autito yo me quedo tranquilo. Vos no sabés lo que puede estar detrás de eso que le estás pidiendo a Dios. Vos no tenés idea, por eso conectate a los planes de Dios. Escuchá la voz de Dios. Dios está viendo mucho más allá. Vos tal vez decís: yo con tener una bicicleta yo me conformo. Escúchame bien, está bien. Dios va a suplir tu necesidad, pero permití que ese deseo que está en tu corazón pueda ser usado por Dios para bendecir a mucha gente más. El deseo es negativo cuando termina solo para vos, pero cuando el deseo se conecta a los planes del Padre, eso se extiende, crece, se reproduce para bendecir tu vida, para bendecir a tu familia y para bendecir a tu iglesia, para bendecir a una ciudad, para bendecir a todas las naciones. Y eso ocurrió con Abraham. ¿Lo estás entendiendo, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque yo tengo planes de bien, decía pastora Jessica, y no de mal, a fin de darnos futuro, a fin de darnos esperanza. Génesis 17:5 dice: y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios te está diciendo: tú deseas ser padre, yo también estoy formando una familia, pero va a ser más grande de lo que te estás imaginando. Lo que tú estás deseando, Dios está planeando algo mucho más grande, porque Él desea bendecir a todas las naciones.
Yo entiendo que, mire, hasta a mí me cuesta verlo. Y yo entiendo que esto viene a confrontar nuestra mirada natural y humana. Porque yo perfectamente le podía decir, Señor, yo estoy tranquilo con una iglesia en el centro y con 2 obras, porque más trabajo no quiero. Pero el Señor está viendo más allá de estas 4 paredes. El Señor está viendo más allá de Yagnún y de Palmira. Dios está viendo la ciudad completa. Dios está viendo Nueva California, Tres Porteña, el Central, el Divisadero, el Ramblón, el Espino, Alto Verde. Dios está viendo todo el departamento. Está viendo Junín, Rivadavia, Santa Rosa. Dios está viendo San Juan, La Rioja, Catamarca. No, Chile me lo va a entregar al último. Yo sé que, porque ahí viene la palabra más adelante. Porque hay cosas que uno desea y el Señor te las promete. Pero primero necesitamos atravesar un proceso. Pero me estoy adelantando. Espere un momento. Dios no solo quería darle un hijo a Abraham. Abraham se conformaba con uno. Ya eso era imposible. Dios le quería no solo dar un hijo, lo quería hacer padre de millones. Y vos estás llorando porque aún no tenés lo que deseas. Prepárate porque Dios quiere darte mucho más. Prepárate porque Dios quiere extenderte. Prepárate porque eso que parece imposible, Dios lo va a expander, lo va a cumplir y lo va a expander. Quiero darte una palabra profética en esta noche. Dios no te quiere hacer padre de un hijo, Dios te quiere hacer padre de multitudes. Dios te quiere extender al norte, al sur, al este, al oeste. Dios tiene planes de bien para todo vino nuevo, para toda tu familia. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo quería darle una paternidad sobre millones, sobre una nación, quería bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de un hombre que no podía tener un hijo. ¿Qué es lo que consideras imposible en tu vida? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer a través de tu vida. Dios puede tomar un simple deseo humano y convertirlo en un plan que bendice naciones y generaciones. Por eso es tan importante, y el tiempo es ahora, que vino nuevo alinea, ¿cómo se dice? Alinea. No aliena, porque eso ya es otra palabra. Alinea sus deseos con los planes de Dios. Jeremías 29:11 lo hemos repetido hasta el cansancio. Yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, afirma el Señor, son planes de bien y no de mal, para darle futuro y una esperanza, porque Dios tiene el poder de transformar un deseo imposible en un propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. 2. Cuando tu deseo se conecta al plan de Dios, pasamos a una segunda etapa. Esa segunda etapa es la etapa que yo le he llamado a la etapa de la promesa. Porque una vez que Abraham recibe, Dios recepciona su deseo y le dice, sí, Abraham, ya no vas a ser Abraham, sino que ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Allí, en esas palabras, Dios está realizando una promesa. Cuando el deseo de Abraham se conecta con el plan de Dios, Dios lo toma, dice, este hombre está preparado, este hombre me va a hacer caso, va a caminar por fe. Por lo tanto, Abraham, yo ahora te voy a entregar una promesa, vas a ser padre de un hijo. Y tal vez hay personas, y declaramos que somos todos, que van a recibir una promesa de parte de Dios en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios
a esa necesidad no le da una respuesta inmediata. Porque las promesas de Dios no son inmediatas. Las promesas de Dios llevan consigo un proceso. Dios usa el deseo de Abraham, pero no se lo cumple de forma inmediata. Dios perfectamente pudo haber hecho así. Y le sale un hijo a Sara. Así. De forma inmediata. Pero ¿sabe? Así vas a poder discernir cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los deseos espirituales. Todo deseo en la carne quiere suplir su necesidad de forma inmediata. Pero cuando tu deseo se conecta a los planes de Dios, ese deseo recibe una promesa. Y esa promesa conlleva un proceso, y ese proceso conlleva la formación de tu carácter para que puedas sostener eso tremendo y grande que Dios quiere darte y quiere hacer contigo. Cuando la carne le suple automáticamente, se genera una adicción. Y Dios no nos quiere hacer esclavos. Eso es lo que hace Satanás. Te ofrece soluciones rápidas e instantáneas para que te transformes esclavo de eso que estás necesitando. Aquí se diferencia el deseo de la carne y del deseo de Dios. La carne quiere lo inmediato. Dios forma nuestro carácter dándonos una promesa, que requiere un proceso. Habacuc capítulo 2, verso 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con la visión? Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando conectas ese deseo con los planes de Dios, viene una promesa, y con esa promesa viene una visión. Cuando Dios se encuentra con Abraham, le dice: mira los cielos, así va a ser tu descendencia. ¿Y cuál era la promesa? Tendrás un hijo. Nuevamente, mire, este es el dinamismo que hoy te quiero plantear. Hay una necesidad, hay un deseo. Cuando hay un deseo conectado a los planes de Dios, Dios envía una promesa: tendrás un hijo. Pero luego de la promesa, Dios te va a llevar a una visión: mira los cielos, así será tu descendencia. Pero primero tiene que venir la promesa. Esto es esencial para que podamos entender lo próximo. Joel capítulo 2, verso 28, y los hablamos en Pentecostés, y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dijimos, ¿sobre quiénes? Sobre toda carne, sobre toda persona, porque esa es la promesa que hace que Joel, al profeta Joel se le prometió. ¿Y cuántos siglos ocurrieron hasta que eso ocurrió? Una bocha, como dicen los chicos hoy. Estaba prometido que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, pero eso ocurre, miren, no lo busqué, 600 años por lo menos, 6 siglos, porque el pueblo necesitaba un proceso. El pueblo de Israel necesitaba atravesar un proceso, pero la promesa se cumplió en el tiempo y a la hora que el pueblo de Israel lo necesitaba. No tengas temor. Lo que Dios ha prometido, más tarde que pronto. A veces uno dice más pronto que antes o más pronto que después. ¿Cómo ves? Más tarde que temprano. Bueno, a algunos les encanta más temprano que más tarde, pero en realidad el proceso es así. Es más tarde que temprano, porque tiene un propósito, y ese propósito es la formación de nuestro carácter. Mire,
Preste atención, ¿cuál es uno de los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia. Dios desea que el carácter de Cristo se forme en nosotros y que el fruto de su Espíritu se manifieste no solo con amor, no solo con paz, con mucha paciencia. Y para poder formar la paciencia, ¿qué necesitamos? Esperar. No todo lo inmediato es bueno. No todo lo que satisface nuestro deseo está en el tiempo de Dios. Guarda, iglesia. Guarda, iglesia. Seguimos con Joel. Entonces había una promesa. Se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y sigue diciendo: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Quiero darte una buena noticia. Para tener un sueño, una visión de parte de Dios, una promesa, no importa tu edad. Pastor, es que yo ya tengo 70 años, no importa. Cuando el Espíritu Santo se derrame, y ese tiempo es ahora, aunque tengas 80, 90, vas a seguir teniendo los sueños de Dios. Las promesas de Dios se cumplirán a pesar de todas. Dice sobre los jóvenes, sobre los niños y sobre los ancianos. Esta dinámica, la promesa, la visión y los sueños de Dios van a ser suplidos en tu vida sin importar edad, sin importar género, sin importar nada. La promesa Dios la va a cumplir. Comenzá a soñar, comenzá a creer, comenzá a visualizar los cielos, comenzá a visualizar la tierra. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños. Si eres niño, comenzá a profetizar y comenzá a visualizar lo que Dios tiene para tu vida. Si sos joven y querés una familia, comenzá a visionar, comenzá a soñar, porque esa familia viene para tu vida. Si los ancianos o los que estamos pasados ya los 40 decimos: ya está, ya es tarde, ya Dios no va a poder hacer nada conmigo, quiero darte una buena noticia. Dios, si lo hizo con Abraham, que no había esperanza, Dios también lo puede hacer con vos. Iglesia, escucha bien, seguí soñando, seguí visionando. Hay una promesa, hay algo claro, más tarde que temprano, pero eso se va a cumplir, dice el Señor. Amén, amén y amén. Dios sigue dando palabra profética para tu vida. Dios sigue soltando sueños. Dios sigue mostrando visiones por medio de su Espíritu Santo. Y ahora Dios lleva a Abraham de un simple deseo imposible a la visión de una gran nación. Dios no retira su visión y su promesa por la edad de Abraham. Dios no va a retirar ese sueño por tu edad, por tu condición. Dios no la va a retirar, iglesia. Abraham recibió la promesa de que sería padre a los 75 años. ¿Cuántos tienen 75? A ver, que están presentes. Ahí está. Dios sigue teniendo planes de bien. Dios sigue teniendo sueños por cumplir en tu vida. Dios sigue pensando en tus hijos, en tus nietos y en tus generaciones, en el nombre de Jesús. Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Tienes que creer. Y como dijo Belén la semana pasada, solo esforzate y sé muy valiente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios no retiró su promesa cuando Abraham cumplió 76. Dios no retiró su promesa cuando Abraham cumplió 78. Dios no retiró su promesa cuando Abraham cumplió 80. Dios no retiró su promesa cuando Abraham cumplió 90.
Dios no te retiró su promesa cuando Abraham cumplió 95 años. Su promesa, su visión seguía vigente. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande. Génesis capítulo 12, verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Qué tremendo! Ahora, Abraham sí, en un momento se equivocó, quiso acelerar el proceso, quiso acelerar el tiempo del cumplimiento de la promesa con su esclava Agar. En realidad fue idea de la esposa, pero sabemos que cuando son idea de la esposa, la culpa es de uno. Eso ya me quedó claro, la culpa es de nosotros. Amén, escuché por ahí. Una buena noticia, iglesia: Dios no cancela la promesa por tu edad. Dios no cancela su promesa por tus errores. Y esta fue una metida de pata tremenda. Abraham dijo: bueno, si no será con Sara, será con la esclava. Porque tampoco Abraham dijo: no, o sea, ahí muestran de que fue idea de Sara y dijo: vamos nomás pues. Yo no vi mucha resistencia de parte de Abraham ante esta idea. Miren lo peligroso que es que muchas veces tomamos las promesas de Dios y las queremos cumplir a nuestra manera. Te advierto de antemano, eso retrasa y aumenta el proceso. Sigamos leyendo. Dios no cancela la promesa por la edad. Dios no cancela la promesa por los errores de Abraham y de Sara. Solo le corrige y le dice: no, vos, ese niño que nace de Agar no es el hijo de la promesa, no es el hijo que te prometí. Por lo tanto, si fallaste, metiste la pata, tengo una buena noticia: deja ser corregido por Dios. Deja ser ordenado por la palabra de Dios, como decía Ariel, y retoma el rumbo, retoma el camino, porque ciertamente la visión se cumplirá, ciertamente se puede retardar, pero se va a cumplir. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, pero tenés que esperar, tenés que caminar su palabra, tenés que ser paciente, tenés que dejarte corregir para que vuelvas al camino, porque ciertamente la promesa se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y Abraham comenzó a perseverar, porque cuando vinieron los ángeles, le dijeron: no, vas a tener un hijo. Recuerden la escena, que llegan los ángeles, lo recibe, les cocina algo, manda, le dice: no, al próximo año vas a tener el hijo con tu esposa Sara. Y el viejito se puso a trabajar. Por eso la palabra: esfuérzate y sé muy valiente, porque había que esforzarse para tener 100 años, 99 años tenía ese varón. Se tuvo que poner las pilas. No había pastillita mágica en ese momento. Sara tampoco, digamos que era muy mágica en ese momento. Pero comenzó a perseverar. Y la palabra dice que a los 100 años nació su hijo Isaac. De 25 años esperando la promesa. Y vos te quejás porque han pasado solo 5, han pasado solo 10. Génesis 21, capítulo 21, verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¡Wow! Tremendo. Pasaron 25 años desde que Dios soltó una promesa. Y la promesa llegó. Y le pusieron por nombre Isaac. ¿Sabes por qué? Porque dice que cuando nació ese niño sonrió.
Isaac significa risa. Porque, ¿sabes? Dios transforma todos esos procesos, todos esos años, todas esas décadas. Dios transforma el proceso en gozo. Dios transforma tu lamento en danza. Dios transforma los años de silicio, de luto, en alegría, porque la unción del Espíritu Santo fue prometido. El Espíritu Santo está con nosotros y la promesa imposible puede ser posible por medio del poder de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 25 años. Pero cuando pasan los años, como dice el tango, 20 años no son nada. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza para seguir adelante. Dios transformó ese proceso en la vida de Abraham y Sara en un gozo. Les devolvió la risa, les devolvió la alegría del hogar. Porque además en medio de algo que hoy no lo vamos a profundizar, pero Abraham perdió un hijo en el camino, porque tuvo que expulsar a Ismael de su casa y fue enviado al desierto. Pero eso es otra predicación que en otro momento lo vamos a compartir, porque ese niño no murió, fue rescatado por ángeles, porque Dios cumplió su promesa también en Ismael. Dios transforma el proceso en gozo. No dejes que tus errores borren tu risa. No dejes que el proceso te robe el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y yo le compartía a Karen, que me envió un videíto, ahora le compartía, pero en realidad Karen compartió algo en la semana conmigo. Y es una predicación de tal vez 2 o 3 años atrás. Y fue una palabra profética que recibí cuando viajé al Chaco. Y un pastor, un hombre de Dios, me dijo: prepárate, porque sobre la iglesia Vino Nuevo vienen 490 personas. Y es muy gracioso porque ese número es un número especial para mí. Incluso si usted ve mi correo electrónico, dice 490. Y tú dicen, ¿pero por qué 490? ¿Es tu DNI? No son mis años. Ese 490, yo cuando leí la enseñanza de Jesús del perdón, Pedro dijo: Señor, tenemos que perdonar 7 veces. Y Jesús le dijo: no, te digo que 70 veces 7. Y 70 veces 7, si usted lo multiplica, es 490. Y para mí ese número es algo que yo lo tomé para mí. Ese es un número profético que yo tengo con el Señor. Y ese hombre me da ese número. Esa es una promesa para mi vida. Pero también es una promesa que, si está alineado a los planes de Dios, es para bendición de toda la iglesia y va a ser de bendición para toda la ciudad de San Martín. Yo declaro y profetizo que esos 490 comienza su tiempo de cumplimiento, y ese cumplimiento viene ahora en el nombre de Jesús. Prepárate, colaborador, prepárate, iglesia. Somos castores, tenemos un lugar para contener esa vida, y el Señor nos ha dado la estrategia a partir de este año en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Cristo. ¿Lo estás creyendo? No es una visión personal, es una visión y una promesa para toda la iglesia. Soñemos juntos, trabajemos juntos. La promesa se cumple y la bendición va a ser para toda la familia de Vino Nuevo. Amén. Tercer y último punto. Les repito, para que no se le olvide más, hay un deseo. Ese deseo se alinea a Dios. Ese alineamiento se transforma en una promesa, y esa promesa nos lleva a tener una visión. Pero para poder acceder a esa visión, para que haya el cumplimiento de esa promesa, primero requiere un sacrificio de parte tuya y de parte mía. Porque estamos como Abraham, anhelamos el cumplimiento de la promesa, que es un hijo,
Pero una vez que recibimos ese hijo necesita ser sacrificado, necesita ser entregado. Génesis capítulo 22, verso 2. Génesis capítulo 22, verso 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Esto es muy fuerte, iglesia. Porque cuando viene el cumplimiento de la promesa, cuando viene la cosa bien encarrilada, cuando viene la bendición de Dios, allí es el momento en donde necesitamos examinar nuestro corazón y decir: esa bendición de Dios que ha recuperado mi alegría, que ha vuelto a colocar una sonrisa en mi cara, ¿se va a transformar en un ídolo? ¿O voy a seguir adorando a aquel que cumplió esa promesa en mí? Dios le pide a Abraham el mismo cumplimiento de la promesa presentada en ofrenda y sacrificio. Vanina, Dios te va a pedir ese negocio. ¿Lo escuché? Amén. Dios te lo está pidiendo. Tal vez Dios te pida a tus hijos. Tal vez Dios te pida el negocio por el cual tanto trabajaste, por el cual tanto invertiste tiempo. Dios te va a pedir tus hijos. Dios te va a pedir el negocio. Dios te va a pedir esa carrera, ese título. Te lo digo porque Dios me lo pidió primero. Y te tengo una mejor noticia. Y no te lo va a pedir una vez, te lo va a pedir muchas veces. En esta semana escuchaba un podcast que lo compartí en la semana, ¿sí? Pastor Diego Di Rosa y el pastor Gabriel Bazán, que le mandamos un saludo a través de este video. Y este pastor, que se llama Gabriel, bueno, ambos son legendarios y los conozco de ahí. Y Gabriel se ha ido hace un año a España, a pastorear a España. Él es un músico. Yo no lo conocía tanto, pero cuando me mostró todas su canal de YouTube, las canciones que tiene escritas, con quienes ha cantado, los lugares y a los ministerios donde ha ido, el hombre es muy reconocido en la Argentina y fuera de la Argentina. Es un músico que toca pop latino y folclore argentino, ¿sí? Hace una fusión ahí. Y dice, él cuenta que desde muy pequeño, él le encantaba el voleibol, pero también le gustaba la música. Y dice que en un momento Dios le dice: me tenés que entregar tu Isaac. Y el entregar su Isaac era dejar el vóley, para el cual le estaba yendo bastante bien, porque ojo, tu Isaac es algo que es de mucha bendición en tu vida, que te costó mucho entrenamiento, que te costó mucha inversión, mucho trabajo, mucho tiempo, y Dios te lo va a pedir. Y de música no tenía nada. Se tuvo que poner a estudiar, se tuvo que poner a componer, y el trabajo que él hizo durante años, de toda su juventud, fue tremendo. Bendijo a miles y cientos de miles en la Argentina con el ministerio musical que él llevaba adelante. Dios le dio su esposa, le dio hermosos hijos, y ellos son de Salta y congregaban en una iglesia hermosa que pastoreaba su hermano mayor. Pero en un momento Dios le dijo: todo esto que has edificado en mí, ahora yo lo quiero, porque yo te llamo a ser pastor. Y no en la Argentina, te llamo a ser pastor en España, en donde no te conoce nadie. Y él dijo: heme aquí, Señor. Me pediste el vóley, te lo entregué.
ahora me estás entregando algo por el cual vos me lo diste. Vos me posicionaste en los ministerios, él ha sido uno de las en los festivales de Palau. Él ha participado, ha ido a Cito con la Vida, a Catedral de la Fe en Buenos Aires. Una persona muy reconocida en términos de ministerios importantes acá en la Argentina. Y el Señor le dijo: ahora vas a dejar el ministerio musical porque yo te voy a transformar en pastor. Y agarró a su familia. Dice en el podcast que hace un año que no hace nada de música. Y de repente entra en YouTube y ve que las estadísticas de su música y sus visualizaciones han caído de una forma estrepitosa. Señor, aquí está mi Isaac, porque vos me has llevado a ser pastor a España. Y dice que los mejores momentos con su familia ahora la está viviendo en España. Y él tiene un charanguito, toca el charango, toca la guitarra, tiene un piano, y él y alguien más son todo el ministerio de la alabanza de la iglesia. Pero dice que mucha gente en este último año, Dios le ha sorprendido la cantidad de personas que han llegado al ministerio, que han sido salvadas, que han sido familias bendecidas. Quiero decirte que cuando estás dispuesto a sacrificar tu Isaac, sí, duele mucho, pero la recompensa es grande, iglesia. Pero la recompensa es grande, no solo para tu vida, sino porque hay todo un pueblo, toda una ciudad, hay toda una nación que necesita de tu sacrificio para que las naciones sean bendecidas, para que eso pueda explotar, para que eso pueda. Y quiero darte una buena noticia: cada vez que entregas a Isaac en sacrificio, Dios lo rescata de la muerte y te entrega algo nuevo y mucho mejor. Pero es necesario entregarlo, es necesario soltarlo. Y no una vez, sino muchas veces. Porque para que el cumplimiento de la visión que Dios te dio no se acaba solo en la promesa, se acaba en tus generaciones. Lo que Dios me ha dado a mí y a mi familia no se acaba en mí y en mi familia, se acaba en mis hijos, en mis nietos y en las generaciones hasta que Cristo venga. Y eso mismo va a ocurrir en tu vida si estás dispuesto a sacrificar tu Isaac. Iglesia, nosotros no somos el resultado de nuestros propios sacrificios. Vino Nuevo, somos el resultado de las oraciones de madrugada de gente que hace 100 años fundó la primera iglesia acá en San Martín, en la calle Espejo. Y en una ocasión, orando con los varones acá en Vino Nuevo, vi a esa gente orando. Y el Espíritu Santo me dijo: ese grupo de oración de varones que están a la madrugada es fruto del sacrificio de gente que hace 40, 50 años estaba orando y no había ninguna iglesia en San Martín. Iglesia, nosotros somos el fruto del sacrificio de los Isaac de generaciones anteriores. Vos y yo estamos aquí porque alguien quiso pagar el precio. Hay gente que necesita en el futuro ser salva, que necesita conocer al Señor, que necesita ser transformada por su Espíritu Santo, pero necesita que vos y yo hoy paguemos el precio. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Dios no quiere ídolos en nuestro corazón. Los ídolos frenan el cumplimiento de las promesas de Dios. Incluso si esa bendición se llama Isaac. Dios, y esta es la pregunta que te tenés que hacer esta noche, y con esto no les voy a mentir, voy a comenzar a terminar. Eso no significa que voy a terminar, voy a comenzar a terminar. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Tu trabajo, tu familia, tu seguridad, tu éxito, el tener el control de todas las cosas? Y la buena noticia es que Dios no sacrifica a Isaac, pero lo recibe. Porque la única forma que Él tiene de transformar y expandir esa bendición es estando en la mano
en las manos de nuestro Señor. Por eso en Mateo capítulo 16, 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Yo también tuve que sacrificar mi Isaac. Y varios. Uno fue dejar Chile, la seguridad, mi contacto, mi familia. El segundo Isaac fue cuando el Señor me pidió dejar el trabajo en la municipalidad. Una aparente estabilidad laboral en el peor momento de la economía argentina. Y también el llamado pastoral a tiempo completo y dejar mi profesión a un segundo plano. Eso fue sacrificar otro Isaac. Pero quiero decirte que voy a seguir sacrificando a los Isaac que sean necesarios hasta que yo vea esas 400 almas en vino nuevo. Necesitamos, iglesia, seguir sacrificando a los Isaac para que lo que Dios tiene para vino nuevo, como una casa de oración, pueda extenderse a todas las naciones de la tierra. Y hay una persona que a mí me estremece, y es el rey David. David en los Salmos 27, capítulo 27, verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Vieron el deseo de David? ¿Cuál era? Él había pedido a Dios, tenía una necesidad, y le dijo: Dios, yo te he pedido algo, esta cosa he demandado y esta buscaré, por esta lucharé, por esta trabajaré, por esta pagaré el precio que tenga que pagar. Y es esto, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué tremendo deseo! Quiero sembrar en tu corazón un ferviente deseo de buscar la presencia de Dios. Un ferviente deseo de adorarle. Porque vemos que David tal vez pudo haber fracasado en muchas áreas en su vida. Como rey, fue exitoso como rey, pero luego legar ese reinado fue un desastre como padre. No lo juzgamos, nosotros también somos desastres en alguna área, pero su deseo fue habitar en la presencia de Dios todos los días en su vida, y Dios lo cumplió. A pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de que, mire, yo visualizo a David que estaba con las ovejas de su padre y estaba con el arpa componiendo canciones. Y Dios le dice: vas a tener que dejar ese lugar. Mira, hay un profeta que ahí te está llamando tu papá. Parece que anda un profeta en tu casa. Va David a la casa de su padre. No lo habían tomado en cuenta. Y viene el profeta y le dice: ahora vas a ser rey de Israel. Y dijo: ¿pero qué? Un joven de 16 años. Papá, mira al profeta este loco. Déjame volverme a las ovejas, porque ahí estoy disfrutando la presencia de Jehová. Ahí estoy escribiendo salmos. Yo me imagino a David que no veía mucho más allá de los planes de Dios que tenía para él. Ni siquiera se imaginaba de que él, un joven con olor a oveja, no muy reconocido por su padre, estaba siendo preparado por Dios para ser el rey de todos, incluso de su casa. Probablemente ese joven lo único que deseaba es adorar a Dios en medio de la noche, del firmamento, estar con las ovejas,
cuidarlas y estar adorando a Dios. Y Dios le dijo, te pido ese lugar. Vas a tener que ir a dejarle esto a tus hermanos. Y de ahí en adelante comenzó la historia de David y vemos que nunca más vuelve a la casa de su papá. Y usted conoce la historia, enfrenta al gigante Goliat y después se va al palacio. O sea, de ahí no vemos más a David. Tuvo que sacrificar lo que más amaba, su tiempo de adoración con Dios. Y dice que pasaron 10 años hasta que fue rey. Hasta que un momento llegó, se metió en el templo y dijo, listo, ya hice todo, pasé todo el proceso. Dice que venció a todos los enemigos de Dios, porque Dios tenía un plan para el pueblo. Y hasta que no terminó, no volvió a recuperar su Isaac. Y gracias a que David era un rey y podía escribir y tenía escribas y podía registrar los salmos, hoy en día podemos experimentar los más bellos salmos y los más bellos himnos y la más bella adoración, porque fue registrada la adoración y los himnos de un jovencito que tenía el corazón conforme a Dios. Iglesia, hay cosas hermosas y tremendas que hay en tu corazón. Es necesario que la entregues, porque ciertamente ni siquiera te imaginas los planes que Dios tiene de bendición para tu generación y para tus generaciones. Y gracias a que ese jovencito presentó su Isaac, es que hoy tenemos a alguien que es el tipo de Jesús en lo que es gobierno y en lo que es adoración. Y hoy en día los adoradores y los ministros de alabanza siguen inspirándose gracias a lo que hizo ese pequeño pastor, que en el fondo no era rey, que en el fondo no era nada, en el fondo era un adorador. Ese era su deseo. David deseaba la presencia de Dios, pero tuvo que pasar persecución, tuvo que pasar desierto, tuvo que esperar 10 años para ser rey. Y ese deseo lo llevó a un trono, ese deseo lo llevó a un proceso, ese deseo luego concluye en este salmo. Mire, Salmos 37, 4. Y esto es una palabra profética para vino nuevo. Dice, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un deseo en tu corazón. Comenzá a caminarlo, comenzá a conectarlo con los planes de Dios, porque más tarde que temprano Dios va a dar cumplimiento a su promesa, Dios va a dar cumplimiento a ese deseo, y no solamente vos y tu familia, sino que muchos serán bendecidos con ese deseo, que será de bendición, será de extensión, será de fortaleza para millones de generaciones, o sea, para millones de personas y para muchas generaciones. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es primicia. Eso es lo primero. Dale a tu Isaac, dale lo primero y lo mejor a Jesús. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te invito a que te puedas poner de pie. Saludamos y bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de la transmisión. Te bendigo y declaro, no todos tus deseos son tan malos. Hay deseos de bendición, hay deseos que son poderosos y que Dios los quiere para poder cumplir su plan en la tierra y bendecir a todas las naciones. Que el Señor te bendiga, y lo despedimos con un fuerte aplauso a todos que nos ven a través de nuestras redes sociales.